Este, a ver, primero, no, muy interesante lo señalado en primer lugar, por Carlos cuando ha abordado las penalidades y las otras penalidades. De hecho, el artículo que he escrito conjuntamente con Juan Diego Ucejo en la última publicación del CAE habla sobre la aplicación de otras penalidades y la importancia sobre el cumplimiento del procedimiento para la aplicación de otras penalidades, que es el día a día en controversia en arbitrajes, porque estamos plagados de em, controversias en las cuales las entidades públicas piensan que están cumpliendo con un procedimiento al aplicar el rubro de otras penalidades, pero no lo están haciendo o no le dan la oportunidad al contratista o a quien esté adelante de ellos para cumplir y se generan muchos arbitrajes. Entonces, bueno, ahí hago un poco de cherry para que lean la publicación en su momento. Y muy interesante también lo que señalaba José, porque creo que en algún momento se va a unir con mi temas, sobre todo en los temas de cláusulas anticorrupción, porque creo que hay un punto, y la verdad es que no voy a hacer un repaso tan específico de las diferencias, porque creo que siempre es el reto de dar una exposición más aún de 12 minutos, en los cuales darles solo un poco al público algo que no puedan leer, sino algo distinto, algo más reflexivo, ¿no? Entonces, dentro de esa línea, y voy a tratar de ser muy cumplidor con el tiempo, a ver. He tratado de hacer esto un poco, o analizar un poco, o de hacer una analogía a esto como un casting, no un proceso de contratación pública visto como una... Porque me han pedido hablar de dos procesos, una etapa precontractual para la nulidad y una etapa contractual respecto a la nulidad, ¿no? Si es que queremos ver un poco la etapa precontractual, ¿no? Lo podemos hablar como un símil de la película en el cual estamos en un casting en el cual el actor elegido no cumple requisitos, ¿no? Lo cual la película en principio nunca debió grabarse, ¿no? Y en una etapa contractual que aunque se inicie la película, y aparentemente todo esté bien, si se descubre posteriormente corrupción o algún impedimento, la película en principio no debería quedar anulada. Por ejemplo, no sé, un actor sobornó al director de casting para que lo eligiera él y eso se evidencia, ¿no? Pues deberían haber consecuencias y de hecho las hay a partir de estas modificaciones que han habido. Entonces tenemos una primera película que es la 3225, bastante citada en su momento, y una secuela hoy por hoy, que hay matices importantes y me voy a centrar por el tiempo y de hecho estamos creo que bastante atrasados en el programa. Me voy a centrar en puntos muy específicos respecto al tema y no voy a hacer un comparativo uno a uno porque para eso pues, pueden buscarle y leerlo por último, ¿no? Entonces, a ver, vamos primero a la nulidad precontractual, ¿no? Cómo detectar un error en el casting antes de rodar la película. Y estos son los supuestos de hechos que hablan de la nulidad precontractual. Muy sucintamente, cuando prescindan de la forma prescrita, si es insubsanable, y me voy a centrar eso en un ratito, que creo que es lo que quiero abordar como gran punto de modificación con la ley anterior, cuando contempla un imposible jurídico, cuando contravengan las normas, y ahí no sé si se puede colar, no sé si va a haber una interpretación extensiva más adelante que contravengan normas, y ahí también puede entrar el tema de anticorrupción o la corrupción en sí, lo que sí está establecido textualmente en la parte de nulidad contractual, cuando presentan normas esenciales de procedimiento o cuando sean dictados por órgano incompetente. Pero me quiero centrar en el primero de la izquierda, porque la gran diferencia entre la ley 30225 y la 32069 es que ahora, y está abajo, se permite autorizar la firma del contrato pese a vicios menores si hay informes técnicos jurídicos y un análisis costo-beneficio orientado al interés público. Entonces la pregunta cae de cajón, ¿no? ¿Es un relativizar la nulidad o una salida simplemente pragmática? Es decir, y eso nos hace un poco ver lo que hubo en esa versión anterior de la ley de contrataciones que fue aplaudido en su momento y en la práctica creo que no ha sucedido. Este famoso informe costo-beneficio que tenían que hacer las procuradurías públicas antes de iniciar un arbitraje o no, o irse a un arbitraje o decirle simplemente, sabes qué, vámonos pues contratista a un arbitraje. Esos informes técnicos, hoy por hoy, evidentemente, en gran parte, eh, no voy a decir que es letra muerta, porque he conocido que hay algunos que sí, efectivamente han sustentado bien para no ver la necesidad de ir a un arbitraje.
Pero evidentemente estamos en un vicio, una bola, un círculo vicioso en realidad en el cual hay una Contraloría, hay un temor del funcionario público. Yo he trabajado hace más de 10 años, o hace 10 años, mejor dicho, con el sector público, sé lo que es hacer un informe en el cual tú no le des la razón a la entidad o reconozcas que hubo un mal actuar, sino una deficiencia en la defensa, una mala administración contractual. Y esos informes simplemente no los firmas. No los firmas. Eso lo sabe todo el mundo y la Contraloría está detrás y un funcionario público con dos dedos frentes no se va a arriesgar, más aún lo que estaban diciendo en el panel anterior, que hay, lo estaba diciendo, me parece la autora de los Santos, en lo cual hay demandas civiles contra los funcionarios públicos cuando supuestamente no defienden correctamente los intereses del Estado. Estos informes realmente, si son bien intencionados y se colocan en la norma, yo no sé si exactamente van a cumplir su finalidad. Me parece súper bien que se establezca, pero no sé si van a cumplir realmente su finalidad cuando sea insubsanable, porque pones en una balanza, oye, ok, hay vicios de nulidad, hay pequeñas cositas de nulidad, algo no tan grueso como corrupción, por ejemplo, pero si es que comparo y hago una balanza con el interés público, lo puedo dejar a un lado si es que lo sustento bien con un informe. Vamos a ver ahora, veamos ahora en la práctica, en lo que va para adelante de la aplicación de esta norma, si es que esos informes realmente tienen un elemento realmente diferencial con el anterior. Vamos ahora a que a mí me encanta y me gusta porque hay un tema que no sé si todos lo han visto. Nulidad contractual. Ya pasó el casting, nos vamos a rodar la película. ¿Sí? El rodaje ya empezó, pero supongamos que el protagonista estaba inhabilitado o que sobornó, ya que se hablaba de cláusula anticorrupción, al director del casting para conseguir el papel. Y nos damos cuenta ya firmado el contrato de ciertas cosas. ¿Y cuál es la gran diferencia ya con un contrato firmado? Que entra un tribunal arbitral a resolver cualquier controversia que podría surgir respecto a la nulidad de ese contrato. Y si bien yo les puedo hablar de todos estos supuestos que ustedes lo pueden leer en la norma, me voy a centrar en el de arriba, ¿sí? Me voy a centrar en la corrupción probada por sentencia firme. Si tú lo lees así que establece en la ley, tú dices, oye, qué bacán, ¿no? Ya la norma me da un elemento objetivo, muy objetivo, que me dice, si es que yo advierto, yo funcionario público, advierto corrupción probado por sentencia firme, tengo todo habilitado para anular el contrato o solicitarle a un tribunal arbitral que finalmente es el competente para anularlo en ciertos supuestos, porque evidentemente el contratista se va a defender, se lo va a llevar a un arbitraje, ya pues ya tengo la salida perfecta. Y miren un poco, pongan el ojo en sentencia firme. Porque esas cláusulas, por ejemplo, la anticorrupción, que se dan como una causal de resolución contractual, como bien establece señalaba Segarra, han tenido un problema probatorio en varios arbitrajes. Y yo he tenido complicación para resolver resoluciones de contratos por causales de cláusula anticorrupción. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el escenario? Viene un funcionario público, olfatea corrupción, hay investigación en el Congreso sobre ese contratista, Club de la Construcción, bla, 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 no, tú eres un corrupto, ¿sabes qué? ¡Pa! Te inicia una investigación fiscal, ¿no? Te denuncio penalmente, hay una investigación preparatoria o preliminar, y por lo tanto te resuelvo el contrato o te anulo el contrato, y esto va a terminar en un arbitraje. ¿Cuál es el problema que tú le estás trayendo al árbitro? Oye, ¿con qué estándar probatorio yo declaro que hay corrupción o no? Y es un temazo. Porque yo como árbitro tengo que analizar para poder declarar que se resolvió correctamente el contrato por resolución o que se anuló correctamente el contrato por corrupción, ¿qué es lo que tengo que declarar? Si hubo corrupción, pues. Y entro en un escenario muy interesante que se traslada un poco al escenario que suele suceder en arbitraje de inversión. Hay toda una teoría en el arbitraje de inversión que es Clean Hands, en el cual tú, en virtud de un tratado bilateral o multilateral de inversión, ¿no? Y básicamente en casi todo tratado lo dice textualmente y en los que no se hace por referencia. Cuando tú, inversionista, no haces una inversión en el estado receptor de la inversión acorde a la normativa del estado receptor de inversión, por ejemplo, cometer un delito,
pierdes todos los derechos del tratado, incluyendo la oferta pública de arbitraje que generalmente hay en esos tratados. Entonces, cuando se evidencia corrupción, ¿no? Como quiero este megaproyecto o este aeropuerto porque corrompo funcionarios, ¿no? Pierdo mi derecho si es que el Estado, una vez demandado, prueba que fue producto de corrupción que te dieron esa concesión, por ejemplo. Ok, trasladémoslo a este ejemplo simple. ¿Qué tiene que hacer el tribunal arbitral para poder señalar antes de esta ley, por ejemplo, cláusula anticorrupción o que hubo corrupción para anular un contrato? Tiene que analizar estándar probatorio. ¿Cuál va a utilizar? ¿Indicios o prueba firme? Total, que son solamente dos corrientes que existen en lo que es doctrina internacional respecto a cómo probar corrupción por tribunales arbitrales. O red flags o prueba directa. La mayoría, rutas de Lima, caso conocidísimo Corpa con Finber, bueno, Corpa con Finber fue un paréntesis, pero la mayoría de los casos en Odebrecht, todos estos casos que se han visto, se han ido a los tribunales por red flags, por analizar indicios, si es que hubo corrupción o no. Aún nos han señalado que hubo indicios suficientes de corrupción, como que hay una investigación preparatoria ya formalizada por el fiscal, que ya haya por ahí una sentencia de primera instancia, que hay una investigación en el Congreso, que hayan declaraciones en las cuales se han declarado culpables, etcétera. El tribunal es una lista de red flags y señala, ok, hay corrupción, pum, consecuencia, declaro nulo un contrato, declaro que se resolvió correctamente un contrato, etcétera. Y la otra gran teoría es la sentencia firme, que es la que acaban de colocarnos en la ley. ¿Y cuál es el problema de colocar una sentencia firme? El primer problema que tú tienes cuando tienes como tribunal arbitral y te van a traer una nulidad de contrato y que tú la resuelvas si es que se anuló o no correctamente por el funcionario público, es que tu tribunal te amarraron las manos, prácticamente te quitaron competencia, te quitaron el pensar, el resolver. ¿Por qué? Porque tú ya no vas a analizar red flags para poder concluir que hubo corrupción en una nulidad de un contrato. A ti te están diciendo que tú tienes que esperar sentado hasta que un juez, en sabe qué instancia, señale que hubo corrupción. Y cuando un juez señale que hubo corrupción, tú recién puedes decir, ok, ya hay corrupción, por lo tanto, consecuencia, declaro nulo el contrato. Oye, entonces, ¿para qué estoy como árbitro? Y esa no es la teoría que se maneja internacionalmente. Tú como árbitro eres completamente independiente de lo que un juez puede decir. Tú como árbitro puedes de manera independiente a partir de tu competencia para resolver temas con efectos contractuales, decidir si hubo corrupción a tu criterio como jurisdicción, si hubo corrupción o no. Para efectos contractuales. Yo no tengo que esperar que un juez me diga si hubo corrupción o no para decidir o emitir un laudo, que es el gran error que se cometió, por ejemplo, en Corpa con Finber. Un contrato entre dos entidades públicas por convenio en el cual hubo matices de corrupción en la construcción de un gran edificio que era de Corpac, empresa pública, como sabemos, y que se quedaron simplemente, esta construcción se quedó en tres palos, no tres columnas. Y los funcionarios se fueron con 70% que dieron de adelanto de la obra. 70% dieron de adelanto de la obra. Nuevos funcionarios de Corpa que entraron y denunciaron a Finber, que supuestamente era quien parchaba las pistas en el Callao y que se había presentado como un constructor, ¿no? Y denunciaron a Finber. Finber se defiende con el tema de Clean Hands. El tema de, oye, acá ha habido corrupción de por lado, se han llevado la plata el 70% y por lo tanto no hay. ¿Qué es lo que hizo el tribunal arbitral? Este caso empezó en el 2017. No, 2014. Terminó en el 2022. Porque el tribunal arbitral se le ocurrió, antes de emitir un laudo, decir dos cosas. Primero, quiero saber si puedo resolver este contrato de oficio. Si lo puedo hacer, coméntenmelo. Y una vez que entra el plazo para laudar, ¿qué es lo que decidieron? Yo no resuelvo nada. Acaban de meter al gobernador del Callao a la cárcel en primera instancia. Yo no decido nada respecto a este caso arbitral hasta sentencia firme. 2014-2022. 8 años duró ese arbitraje. ¿Por qué? Entonces
Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este probada por sentencia firme? Están condenando a arbitrajes, no solamente arbitrajes, sino que a un funcionario público tenga que esperar que haya sentencia firme para declarar que un contrato es nulo en uno de los supuestos, si es que ve corrupción, o supongamos que lo haga por indicios, están condenando a un tribunal arbitral a que tenga que cumplir con la ley y esperar que un juez en sentencia firme señale que hubo corrupción y no poder decidir de manera propia. Entonces, miremos con esos ojos en la práctica estas nuevas modificaciones que se ven bien, pero a la hora, cuando los implementas en un tema de resolución de controversias, no funcionan de la manera más adecuada, ¿sí? Y voy a decir por el tiempo, que creo que me pasé. Nada, solamente señalar que ya no va a haber. Gran modificación es que ya la nulidad del contrato ni siquiera la puede llevar a conciliación, que para mí mucha novedad no es porque en el Perú, en contratación pública, como sabemos, no se concilia absolutamente nada. Entonces, yo no sé qué tanto ahí hemos superado esta visión. Pero eso era todo por mi parte. Muchísimas gracias.